Extorsión, impuesto del crimen que llega a costar la vida. La extorsión, nos dice José Reyes en esta investigación, es ya uno de los negocios más lucrativos para el crimen organizado. Este, entre comillas, impuesto de la mafia encarece productos y servicios, es decir, no nada más afecta a los directamente implicados, extorsionados, sino que precisamente impacta al resto de la sociedad porque encarece productos y servicios y en ocasiones llega a costar la vida de las víctimas. Este delito juega un papel protagónico en la crisis de homicidios, lesiones dolosas, secuestros y desapariciones en el país. José Reyes, pues un texto que nos propones y que pues danos cuenta de los detalles. Así es, Sósimo Camacho, este fenómeno de la extorsión ha avanzado en el país de manera soterrada. Apenas antier el secretario de la Defensa Nacional informó en el informe pues, mensual sobre la seguridad que predomina en la nación, de que este delito, dice, ha sido un reto del 7.9% a la alza a nivel nacional. El día de hoy tenemos un trabajo relacionado con este delito, precisamente a partir de un informe que elaboró el Observatorio Nacional Ciudadano, una organización que se dedica precisamente desde el punto de vista de la academia y de la investigación a dilucidar algunos temas de carácter nacional bien sustentados. Y lo que podríamos llamar una especie de primera parte, Sósimo, toda vez que el día de mañana tendríamos una segunda entrega en la que nos referiremos a cómo operan precisamente diversos cárteles a partir de datos que proporcionó en un foro universitario el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo. En esta ocasión, el informe del Observatorio Nacional Ciudadano revela datos duros de cómo se han comportado el delito de extorsión, en el que, de acuerdo con el análisis que denominado la extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas, refieren que año con año la mayor tasa por cada 100,000 habitantes de víctimas de extorsión fue 2021. Aunque en los primeros 10 meses de 2022 aumentó en un 18.72%. Algo que tiene lógica si tomamos en cuenta lo dicho por el secretario de la Defensa Nacional, que ya lleva a los 3 meses de transcurrido este año un 7.8% a la alza en todas sus modalidades y en todos los estados, aunque hay variaciones, por supuesto. El estudio observa que en la época reciente el peor año en materia de extorsión fue 2019, el tercero 2020, el cuarto 2018 y el quinto 2015. Ello con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde el enfoque de la victimización, señala el documento, hay una diferencia notable entre los datos que publica el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la encuesta de victimización de percepción sobre seguridad pública, el ENVIPE, que publica también el Instituto Nacional de Geografía, el INEGI. Los informes del INEGI señalan que en el 2021 se cometieron 4.910.206 extorsiones, de las que se denunciaron 246.138, es decir, solo un 5%. Y de esta cifra, el instituto afirma que solo en la mitad de los casos, es decir, 128.979, se inició una carpeta de investigación. Es decir, que en este delito la denominada cifra negra es muy alta, toda vez que pues este delito de la extorsión, que es de carácter del fuero común, no pertenece perseguirlo a las fiscalías locales, pues la mayoría de las víctimas no lo denuncia y ahí están estos datos que reflejan su comportamiento, Sósimo. Así es, José Reyes, pues se trata de un delito que es considerado de alto impacto y decíamos, no solamente por los impactos que pudiera tener
en materia económica, sino porque es algo que lastima de manera muy profunda, no solamente a las víctimas, sino también a sus familiares. Y José Reyes, dabas cuenta incluso de que pues hay métodos distintos para la extorsión, métodos distintos y pueden ser desde las simples llamadas telefónicas, pero hay otros mecanismos que todavía ponen más en riesgo la vida de las personas. Así es, Osimo, este documento que será presentado en los próximos días señala que para la realización del análisis sobre la extorsión, el Observatorio Nacional Ciudadano hizo una revisión sistemática de la literatura académica sobre la extorsión en América Latina y el Caribe de los últimos 20 años, un análisis jurídico de los tipos penales y penas por extorsión en México, entrevistas a autoridades, solicitudes de transparencia a fiscalías y secretarías de seguridad estatales y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Destaca que solo 13 fiscalías y 17 secretarías a nivel nacional contestaron dichas solicitudes. En fuentes abiertas se pudo obtener alguna información de otras 9 fiscalías y de otras 6 secretarías. Solo las autoridades de Guanajuato accedieron a la entrevista y contestaron por transparencia. Tanto la Fiscalía General de Justicia como la Secretaría de Seguridad, todas las preguntas del Observatorio Nacional Ciudadano. Solo 5 entidades brindaron respuesta tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Sinaloa. Mientras que 5 estados fue imposible recabar información: Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Querétaro y Tlaxcala. El estudio señala que mientras que las fiscalías del país solo reportaron poco menos de 9,000 casos, quedaron en el aire 120,000 carpetas de investigación por extorsión, mientras que la justicia en el país reconoce que de 4 millones de delitos solo se investigaron 9,000 casos. Estos datos duros, Sósimo, y esta sustentación de la metodología para la investigación de este delito por parte de esta ONG refleja pues cómo este delito pues finalmente, como decíamos hace un momento, se mantiene de manera soterrada y es muy difícil, digámoslo así, de detectar, y es muy difícil que incluso las víctimas lo denuncien, porque al momento, por ejemplo, de la extorsión virtual, en la que los delincuentes secuestran a la víctima y la hospedan en algún hotel de mala muerte, en donde a través de su celular le piden a sus familiares que depositen en tiendas de conveniencia determinada cantidad, so pena de hacerle algún daño o de plano privarlo de la vida. Estos métodos pues de extorsión han sido de los más connotados en los últimos tiempos, de tal manera que ahora pues no es menor pues los datos que señala el Observatorio Nacional Ciudadano, cuyo investigador José Ángel Fernández, integrante de la Dirección de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, estará en breve con nosotros, enlazado vía Zoom, Sósimo, y con quien agradecemos pues que nos haya concedido unos minutos importantes para dar más detalles de esta importante investigación a cargo de la organización Observatorio Nacional Ciudadano. Pues ya está con nosotros el investigador José Ángel Fernández, quien es sociólogo y maestro en desarrollo regional y también es integrante de la Dirección de Investigación de este Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo está, maestro? Un gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Sósimo, por la invitación, y es un gusto poder comentarles acerca de los hallazgos que hemos obtenido luego de una amplia investigación sobre el tema. Así es, se trata de una investigación muy importante y por supuesto de revelaciones también que dan cuenta pues incluso hasta del modus operandi, esta extorsión que significa en los hechos de manera, podremos decirlo coloquial, un impuesto para las personas, para las familias, pero me gustaría que usted con esta experiencia que tiene como académico pero también como investigador ahí en el observatorio pues nos pudiera dar luz sobre cuáles son las causas de este incremento en la extorsión. Hay
hay años en los que sí ha habido un decremento, como también ya lo explicaba José Reyes, hay un sube y baja, un vaivén, pero finalmente pues se trata de un delito de alto impacto, un impacto social, impacto económico, pero ¿cuáles serían las causas que usted como académico pudiera observar de este fenómeno? El tema es sumamente complejo en el sentido de cuando uno, en la investigación que nosotros publicamos recientemente, hicimos precisamente buscando estas causas, como, digamos, la academia, la investigación en el continente, sobre todo en la región latinoamericana, ha estado reflexionando sobre el tema. Desafortunadamente no hay mucha información que nos pudiera dar cuáles son estos elementos, estos factores que están, digamos, alrededor del tema para que se presente la extorsión. Sin embargo, yo creo que el documento, la investigación del propio Observatorio Nacional Ciudadano apunta, de un lado, creo que es la falta de recursos institucionales. No tenemos la fortaleza en algunas fiscalías para atacar correctamente el delito, pero previamente a eso lo que nosotros hemos dado cuenta es que en este documento es que la normatividad, las leyes locales y federales no están ajustadas a la forma en que la extorsión se está moviendo, está mutando. Nosotros encontramos que desde los 80 fue la última vez que se modificó, digamos, la definición de extorsión, y en ese sentido, digamos, estamos hablando más de 30 años en donde no se ha modificado el delito, no se ha redefinido y ha mutado de muchísimas formas. Sabemos que está el delito digamos, está en su modalidad ya cibernética. A veces las propias autoridades son quienes participan en los procesos de extorsión, llamadas telefónicas, en fin, ha mutado de tal forma que yo creo que es necesario, y es una parte en el foro que tuvimos hace un par de meses en la UNAM. Era uno de los especialistas en la materia, llegaban a esa conclusión que es necesario sentarnos y empezar a reflexionar en torno a los límites de lo que podría ser una nueva definición de lo que es la extorsión en nuestro país. Y bueno, nuestra tarea es seguir investigando y seguir viendo hacia dónde están apuntando otros países, ¿no? Hacia dónde están ellos, han definido la extorsión y cómo sus políticas públicas han sido mucho más efectivas para contener un delito que hoy me parece, desde un punto de vista personal, que está muy enraizado en la forma de convivencia en distintas partes de nuestro país. Muy buenos días, maestro José Ángel Fernández, integrante de la Dirección de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Soy José Reyes, me da gusto saludarlo. Yo quisiera ver si es posible que nos hiciera una exposición de cuáles son los principales hallazgos que ustedes publican en este estudio. Claro, José, mucho gusto. Pues mira, son distintos, es un documento que lo intentamos hacer, es una investigación muy amplia, se hicieron muchísimas, decenas de entrevistas a gente que ha sido víctima de este delito. Entrevistamos autoridades, solicitamos información, hicimos análisis de datos disponibles, públicos disponibles. En fin, de un lado, ya les comentaba, revisamos los códigos penales locales y lo que encontrábamos es que hay una heterogeneidad en la forma en cómo se ataca el delito. Hay quienes, digamos, ponen como sentencias entre 1 año, hay quienes ponen sentencias hasta 30 años, digamos, eso te habla de una heterogeneidad en la forma de castigar el delito. La otra es si las penas están concibiendo reparación del daño, en algunas no lo tienen, en algunos, digamos, la pena o la multa podría llegar hasta casi los 200,000 pesos, en algunas llegan a los 9,000. En fin, eso es un hallazgo importante. La otra es, creo que la mayoría estamos conscientes de ello cuando nos pasa un evento extorsivo, es que las personas han aprendido a convivir, y entonces esta idea de cuelga el teléfono cuando te están extorsionando, pero no vas y denuncias, entonces eso te genera un problema que va más allá, no solamente de colgar y tratar de concluir, digamos, un proceso extorsivo, sino que eso termina por, digamos,
pasar a la cotidianidad de los grupos sociales, de las personas. Entonces, digamos, la ENVIPE calcula que la ENVIPE del 2001, que es la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad del INEGI, ellos estimaron que aproximadamente en el país en el 2021 ocurrieron casi 4 millones de extorsiones. Y en cambio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien registra y publica las denuncias sobre los delitos, ellos estiman que ocurrieron 8,000. Estamos hablando de diferencias enormes sobre la extorsión. Es uno de los delitos junto con el secuestro que menos se denuncia en el país, que tiene más cifra negra. Entonces, eso es otro de los hallazgos, digamos, lo que tenemos ahí, y uno que a mí me gustaría nombrar. Son distintos, la verdad sería muy amplio poder nombrar cada uno de ellos, pero el otro es que no nada más la extorsión tiene implicaciones materiales para la víctima. Hay implicaciones emocionales, relacionales. Algunas de las entrevistas en las cuales me tocó participar, las víctimas señalaban: yo cambié de número telefónico, la verdad me dio miedo, entonces tuve que cerrar mi negocio. Algunos tuvieron que cambiar de domicilio, no se sienten seguros, hay necesidad de que ellos sean tratados psicológicamente. O sea, no nada más es un impacto económico que va directo a tu bolsillo, sino que la extorsión también tiene una serie de consecuencias que muchas veces la ley, la propia autoridad y nosotros como ciudadanía no estamos observando, y eso es un punto muy importante que el observatorio quiso subrayar en esta parte de la investigación. Pues algo muy importante, por supuesto que esto es incuantificable, no se puede siquiera ponerle alguna cifra al impacto que significa desde el punto de vista emocional, psicológico, de la propia tranquilidad de la persona cuando se está recibiendo este tipo de extorsión. Y es que hay que recordar que no nada más sufre la persona extorsionada directamente, sino incluso sus familias, las personas cercanas a ellos, y que termina incluso impactando en la propia productividad de las personas. Una situación muy complicada para quienes han tenido pues la mala fortuna de padecer una situación de este tipo, y pues que no son pocos. Este dato de 4 millones de extorsiones, que me parece que es el más acercado a la realidad y no el de los 8,000, toda vez que pues la mayoría incluso de extorsiones ni siquiera se denuncian. Pues también preguntarle en este sentido, maestro, sobre esto, si es que se ha podido medir de alguna manera el impacto también económico que genera estas extorsiones, no solamente para las víctimas, porque mucho de lo que tienen que pagar, de lo que tienen que erogar, pues se traslada finalmente a los productos que venden, a las actividades económicas que realizan, y finalmente también hay entonces un impacto social, económico, que todos terminamos incluso de manera proporcional, pues, pero pagando cuando existe este tipo de delitos, que también hay que recordarlo, pues se persiguen del fuero común, y que además ahí está toda heterogeneidad en el combate, porque los propios estados y los propios gobiernos locales no se pueden poner de acuerdo. Exactamente, Sosimo. Es la parte económica. El día del foro, algunos académicos nos dieron pistas de cuáles podrían ser las posibles consecuencias económicas, no solamente a nivel individual, como tú lo mencionas, en tu propio bolsillo, sino, digamos, cuando a ti te extorsionan como un pequeño comerciante o como una empresa grande, porque la extorsión no solamente impacta a los pequeños comerciantes, que es como, digamos, a veces es con la información que estamos más cercanos, más familiarizados, pero a veces las grandes empresas, las grandes corporaciones también sufren de este tipo de delitos. Entonces, hay una serie, no solamente, a veces una empresa no nada más sufre, digamos, el famoso derecho de piso, que entonces si tú vas a abrir, digamos, una carnicería o vas a abrir una tiendita, y entonces llega ya un grupo y te dice que tienes que pagar un impuesto, digamos, llamámoslo, también podemos verlo de esa forma, ¿no? Es un impuesto adicional. Entonces, muchas veces el comerciante, el empresario, tiene que analizar y compensar esos gastos adicionales, y a veces lo que decía uno de los documentos que ponemos en
en esta investigación, y también en el foro lo que nos decían es, esto también genera inflación. Al final de cuentas, los productos que nos ofrecen estas empresas terminan por aumentar en su costo, entonces los que terminamos pagando somos los ciudadanos de a pie, aquellos que consumimos estos productos, y entonces termina afectando al conjunto de la economía en general. Dejamos de ser atractivos, dejamos de ser competitivos. Entonces es un fenómeno, digamos, que no es menor y que debería tener la atención tanto de las autoridades locales como de la autoridad federal, pues porque tiene implicaciones no nada más individuales, sino sociales. Así es grave lo que plantea el estudio, maestro, al señalar que en este delito la impunidad es casi del 100%. Es decir, este delito es el talón de Aquiles del gobierno, por supuesto junto con los homicidios dolosos. Sin embargo, por tratarse de un delito del fuero común, hay una enorme responsabilidad de los gobiernos estatales en la atención y en precisamente la elaboración y el seguimiento de las carpetas de investigación de los pocos ciudadanos que denuncian. Preguntarle qué se requiere. Por supuesto que hay todo un abanico de delitos de los que mensualmente se nos presenta por parte del Sistema de Seguridad Pública Nacional. Sin embargo, estos específicamente son los que más dañan el tejido social, como se dice, y de alguna manera pues hay una corresponsabilidad en virtud de que pues por tratarse de un tema local, pareciera que pues cada quien lleva su parte de responsabilidad. ¿Cómo hacer, digamos, que este delito pudiera pues ser de otro carácter o hacer que sea del carácter federal? ¿Es posible? Mira, Jorge, estábamos justamente el día del foro, platicábamos con los distintos especialistas sobre el tema, y hay digamos, todavía no hay un acuerdo. ¿Qué hacemos con la extorsión en términos de su penalización? Se hace un código penal único. Algunos especialistas llegaron a la conclusión que no era lo más adecuado, porque finalmente cada una de las entidades, los espacios locales tienen sus propias dinámicas, no tienen los mismos recursos, no presentan las mismas incidencias. Uno cuando ve el mapa en su conjunto, tanto de la extorsión como de los distintos delitos, la incidencia delictiva no se presenta con la misma frecuencia ni la misma intensidad. Entonces, yo creo que es un trabajo, como tú bien lo mencionas, es un trabajo, primero desde lo local, desde las fiscalías estatales, que se pongan a trabajar en ese sentido, que capaciten tanto a las fuerzas de seguridad y también a los propios ministerios públicos. Un poco nosotros mencionamos en el documento que muchas veces la propia autoridad es quien inhibe la investigación o la denuncia de la extorsión, porque es un proceso tardado, a veces te minimizan, a veces la propia autoridad está digamos, estamos viviendo una crisis de inseguridad tan amplia que a veces el delito de extorsión es visto como un delito secundario. Entonces las energías, los recursos de los propios ministerios están enfocados a otros delitos, como puede ser un secuestro, que ha sido muy efectivo en los últimos años, con la cuestión del homicidio u otros delitos que para las autoridades locales parece más importante, y entonces vamos rezagando lo que está sucediendo con la extorsión, y finalmente sucede lo que nos sucede, que hoy estamos en uno de los niveles más altos de extorsión en la historia de los últimos 30 años. Entonces, pues ahora no sabemos, ahora nos encontramos frente a un doble reto, ¿no? Que es actualizar, fortalecer a nuestras instituciones de seguridad y justicia, y pensar en una serie de propuestas. Yo creo que sería un trabajo local y luego pasar a lo federal o en paralelo. Definitivamente, yo creo que es mejor en paralelo y trabajando autoridades locales y la autoridad federal para pues, tener mayores herramientas para poder tratar el tema de la extorsión, que no nada más va en una cuestión, digamos, punitiva, ¿no? Incrementar años o incrementar las penas. Eso no, me parece que lo que nos ha enseñado nuestra historia contemporánea es que no es una salida que te pueda corregir estos problemas de inseguridad.
Maestro, ¿y qué papel han jugado las nuevas tecnologías precisamente en el incremento de este delito? Por supuesto que ahora, así como se han agilizado las maneras en que las personas se comunican, pues también podría de manera trágica incidir la velocidad con la que ocurren también se cometen este tipo de delitos que además se han multiplicado, como usted ya ha comentado, desde los últimos 30 años. ¿Qué papel han jugado las nuevas tecnologías, sobre todo aquellas relacionadas con la información y la comunicación? Claro, Susimo, como tú lo dices, o sea, es una preocupación importante lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías de la información. Me parece que no hemos eh, prestado la atención que merece el tema de las extorsiones cibernéticas. Hoy estamos sujetos a que te roban tu identidad en tus redes sociales, hablemos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. De repente, en algunos de las víctimas que nosotros logramos, con las que logramos trabajar para hacer esta investigación, ellos nos mencionaron que era muy difícil entender cómo se movía esta lógica de la extorsión, cuando te das cuenta que es una extorsión, y a veces cuando la víctima cae en cuenta que está siendo víctima de una extorsión, de repente ya se ve muy rebasado y ya con el miedo un poco, nuestro director Francisco Rivas lo menciona en el documento, a veces ya reaccionas por miedo y terminas haciendo un pago de lo que te están solicitando. Entonces, yo creo que la autoridad también debe dirigir muchísimo, porque yo creo que gran parte de las extorsiones, hoy no tenemos un número concreto de lo que, no, si ni siquiera tenemos un número concreto de lo que sucede con las extorsiones convencionales, a mí me parece que todavía desconocemos aún más de lo que está pasando con las extorsiones que suceden en el mundo virtual, ¿no? Entonces, ahí también la autoridad, la sociedad, eh, las propias organizaciones de la sociedad civil debemos empezar a desmenuzar y analizar y a aprender cómo podemos tratar y ser más eficaces para que ese tipo de extorsiones pues no sean exitosas. Estamos platicando con el maestro José Ángel Fernández, integrante de la Dirección de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, sobre un estudio profundo que hicieron sobre la extorsión en México. Maestro, quiero preguntarle en concreto cuál ha sido la participación de la delincuencia organizada en este delito y qué registros tienen ustedes por región, estado o municipio de qué grupos participan de este delito. Eh, Mira, José, honestamente, digamos, asociar un tipo de extorsión con un grupo delictivo es un trabajo que requiere también, digamos, lo que yo les mencionaba al principio es que es un trabajo que todavía está en proceso de maduración, de reflexión en nuestro país y en gran parte de América Latina. Lo que sí te podemos comentar es que es un delito que es muy, digamos, inteligible, es difícil de aprender, de encontrar con qué grupos delictivos se asocia. ¿Por qué? Porque en realidad no requieres gran infraestructura para poder llevar a cabo el delito. Lo que es un hecho y lo que también han, digamos, manifestado los medios de comunicación también a través de sus investigaciones y distintos grupos de la sociedad civil es que, digamos, esta parte de los centros penitenciarios en donde se cometen las extorsiones, ¿no? Ahí, digamos, hay prácticamente call centers, ¿no? De personas que están dentro de la cárcel, están extorsionando vía telefónica a otras personas y eso, digamos, eso no se puede pensar, eso no se puede dar sin una vinculación con las autoridades que permiten que se presenten ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, no solamente son los grupos del crimen organizado, sino que atrás también hay corrupción que permite que los grupos o que estas personas de manera individual estén solicitando un pago por una amenaza o para que no hagas algo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, pensar que es un grupo delictivo
Sí, es cierto, hay grupos delictivos que a través de la extorsión sacan una renta, pero también de manera individual y también la propia autoridad participa directa o indirectamente para que los números hoy sean de los más altos en la historia más reciente de nuestro país. Maestro, y también en ese sentido, preguntarle si es que sí, podríamos nosotros identificar algunos estados de la República donde el problema sea mayor. Y sí, como usted comenta, pues no se trata solamente de que involucren a algún tipo de crimen organizado, alguna organización en particular, pero sí me gustaría que si dijera si hay algún tipo de diferencia entre las extorsiones que hacen pues aquellos que son delincuencias locales, delincuencias comunes y las delincuencias que ejecutan también ya quienes pertenecen a una organización criminal. Mira, Sosimo, hay distintas maneras en que la extorsión se manifiesta. Tenemos esta concepción, digamos, más convencional, en la que es el derecho de piso. Eh, Hay quienes a veces te marcan por teléfono y te dicen somos de un grupo criminal, X, ¿no? Entonces, pero aquí el punto es cómo tú puedes, digamos, opera mucho a través del miedo, Sosimo. Entonces, es difícil que la gente o que digamos que aquellos que están involucrados con estos eventos explosivos identifiquen con un grupo en particular. Hoy, por ejemplo, Zacatecas vive una crisis de extorsión, la parte, digamos, del occidente de nuestro país está viviendo momentos críticos con los temas extorsivos, pero digamos, es un delito que geográficamente cuesta mucho porque, como les decía hace un momento, una extorsión puede venir de un penal que está a cientos de kilómetros del lugar donde nosotros recibimos una llamada, donde la víctima recibe la llamada. Entonces, eh, pensar que está asociada, donde está un grupo de crimen organizado o un posible delincuente está en ese lugar y entonces también ocurre en el mismo lugar la extorsión, eso también es un poco difícil porque precisamente los medios con los que nos comunicamos, las tecnologías de la información permite que esta parte geográfica sea como, digamos, muy dúctil, muy acuosa, ¿no? Terminas por no definir geográficamente el lugar en donde están los victimarios o aquellos que cometen la extorsión. Maestro, perdón, ¿cuál ha sido el papel de la Guardia Nacional en la investigación de los delitos cibernéticos en virtud de que tiene un área específica a propósito de en donde se supone que de manera automática actúan ante una denuncia? Claro, pues mira, hemos encontrado en la parte de la investigación que estamos realizando, porque vamos a seguir produciendo resultados de la investigación porque hay mucha información para analizar. Hay algunas personas con que sí, nosotros nos sentimos protegidos por la Guardia Nacional, por la investigación que puedan estar haciendo, pero del otro lado hay quienes señalan que la Guardia Nacional a veces puede estar encubriendo o a veces esta parte de lo que nosotros entendemos por una mordida, eh, a veces también está entre los límites de una extorsión. Entonces, pensar también la Guardia Nacional requiere ser fortalecida en esos términos. Eh, la corrupción juega un papel muy importante dentro de las corporaciones, no solamente de la Guardia Nacional, sino de muchas corporaciones policíacas locales que son partícipes indirectas o directas para que la extorsión siga creciendo. Eh, Hay algunas mm, señalamientos, bueno, algunos de nuestras víctimas dicen, bueno, es que uno cuando ve a un grupo de seguridad, un cuerpo de seguridad, no sabes si te está protegiendo o puede llegar o a pedirte una especie de mordida, ¿no? Entonces, eso también termina por complejizar y a veces fortalecer que el delito, para que el delito siga ahí entre nosotros, en la forma de relacionarnos.
Sí, maestro, aquí la disyuntiva de manera desafortunada es que, pues si no es la Guardia Nacional, son las policías locales que me imagino que están todavía peor calificadas en el sentido de que pues han sido las que han estado más expuestas a precisamente coludirse con estos grupos de la delincuencia organizada por un asunto sí de capacitación, un asunto de bajos salarios que nada justificaría, por supuesto, el que se pasaran al lado del crimen organizado, pero es algo que está ocurriendo y en ese sentido preguntarle entonces qué hacer. ¿Qué camino tendría que tomar México, el Estado mexicano en su conjunto? Porque hemos visto que, aunque es un problema del fuero común, es decir, que tendrían que estar combatiendo los gobiernos locales, y tanto municipales como estatales, pues es algo que ya se salió de control, que está desbordado por una serie de hechos que tienen que ver con cuestiones sociales, económicas, que usted ya ha comentado, es un fenómeno muy, muy complejo. Pero entonces, ¿qué esfuerzo del propio Estado mexicano en su conjunto tendría que realizarse o de qué tipo para mantener a raya este delito que impacta mucho a las víctimas, a su círculo cercano, pero termina impactando a la sociedad en general con incluso incrementos en la propia inflación, como usted ya nos explicaba? Pues mira, Sosimo, el pensar yo creo que pensar en posibles alternativas para atajar correctamente el delito pasa por muchos frentes, ¿no? La parte policial, es un tema que está ahí presente, permanente, cotidiano, en el sentido de que siempre señalamos o estamos señalando que las policías no están correctamente capacitadas, por lo que tú mencionabas, a veces hay falta de capacitación, hay falta de recursos, no reciben un salario acorde a las actividades que ellos realizan, pero también hay que cambiar esta visión de un policía que nada más reacciona una vez que cometió el delito, sino un policía, yo creo que distinto, un policía que esté más atento a los problemas sociales que hay en las comunidades, apostarle, yo creo que un policía más de pie, digamos, por llamarlo de alguna forma, que lo llaman, la literatura lo llama policías comunitarios, una mayor participación ciudadana, que la sociedad se involucre con los temas de sus comunidades. Eso es de un lado, digamos, la parte de los cuerpos de seguridad, la parte social. Y del otro lado, yo creo que la institucional, que es todo un reto, la parte normativa, eh, es que las autoridades estatales hagan un trabajo de someter, ¿no? Someter a una revisión la figura del delito y que se deje, yo y muchos en distintos puntos de la sociedad civil apuestan a que no pensemos en una cuestión punitiva, ¿no? De poner penas mucho más altas porque no están dando resultados, pero sí pensar cómo redefinimos a esta parte de la extorsión, porque se está presentando de distintas formas, de maneras que a veces uno como víctima, cuando es víctima del delito, no entiende que es víctima de una extorsión, ya hasta cuando pasas por distintas etapas. Entonces hay que repensar, las autoridades deben repensar y también la autoridad federal debe modificar la definición. Eso es lo que nosotros apuntamos en nuestra investigación. Hay que redefinir el concepto, la definición de la figura delictiva de extorsión. Eso yo creo que son los primeros pasos y siempre un delito y este tipo de conductas te van a ir presentando retos. Yo creo que hoy lo que nos ha enseñado la crisis de inseguridad es que emergen nuevas figuras delictivas que no teníamos, se entrelazan, generan repercusiones y en esa medida también la autoridad debe ir modificando la forma en atacar los distintos delitos, no solamente la extorsión, sino todo el conjunto de delitos de los cuales hoy están allá afuera o en el ámbito individual, en el ámbito privado, y hay que estarlos redefiniendo y la autoridad debe estar permanentemente tratando de entender, no dejarlo ahí como si fueran fenómenos sociales pasivos que no se mueven. Yo me parece que el tema del delito y en particular de la extorsión se mueve, permanentemente está mutando y en esa medida la autoridad debe estar generando alternativas para atajarlo correctamente.
Muy interesantes los planteamientos y que confirman el título del análisis que estamos comentando, maestro. La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas. ¿Algo que desea agregar, maestro José Pues, Ángel Fernández? pues nada, José, yo agradecerles mucho la invitación. Son espacios como estos nos permiten reflexionar, que que las personas también escuchen y seguramente eh, puedan, digamos, pensar, repensar sobre este delito y sobre otros, ¿no? Entonces, agradecerles mucho la invitación a ti, José, y a Sosimo por estos minutos.